Las vacaciones pasaron tan rápido como un sueño. Luego llegó el lunes por la mañana y todos tuvimos que volver a la realidad en la que debemos enfrentarnos a montones de trabajo como de costumbre. Sin embargo, este año me siento más relajado después del viaje de la empresa en comparación con los años anteriores. Puede que sea porque nadie se metió conmigo. Me refiero a que aquellos que intentan ligar conmigo no me molestaron. O puede que sea porque King no me sacó de quicio como todos los años anteriores, así que no hubo nada que me diera dolores de cabeza como me había imaginado. Bueno, en realidad hubo una cosa. La aplicación del despertador del teléfono suena para despertarme al amanecer como todos los días, como si acabara de despertarme de un sueño. Extiendo la mano para apagar la alarma y me levanto de la cama. Cojo una toalla y entro en el baño para ducharme y vestirme para ir a trabajar. Antes de cerrar la puerta del baño, mis ojos vislumbran por casualidad a mi compañero de cama que yace inmóvil. Aquella imagen me hace morderme el labio. Reflexionando, desde que volvimos de Consamet, noté que algo había cambiado. Kim viene a dormir a mi departamento a menudo, viene 3 veces a la semana, como habíamos acordado, pero en lugar de hacer cosas como de costumbre, se limita a decir que está cansado y se va a dormir. Al día siguiente hace lo mismo. De pasar 3 noches a la semana juntos en la cama, ahora pasa casi todas las noches en mi casa, y en lo que respecta a meterse conmigo, sigue haciéndolo a veces, pero ya no me molesta tanto como antes y siento que me mira con mayor frecuencia. Hay algo en esos ojos que no puedo distinguir del todo y eso me desconcierta. Debido a eso, he comenzado a tener miedo de mirarlo directamente a los ojos. Cuando dormimos juntos, Kim casi siempre me mira a los ojos. La ternura que brilla en aquellos ojos afilados casi me hace pensar que somos una pareja de verdad. Esto es muy peligroso para mi corazón. Intento no pensar en ello, pero las cosas se vuelven más difíciles por los gestos de Kim. Varias veces quise preguntárselo, pero tenía miedo de que fuera solo mi imaginación. Kim podría ser así de atento y cuidadoso con todas sus parejas, o incluso, si no estuviera imaginando cosas, no sería posible de todos modos. El amor y el afecto pueden surgir y también desvanecerse. Dedico todo mi amor y mi corazón a esto. Cuando amo a alguien, nunca reservo ninguna parte de mi corazón para ningún dolor. Quiero amar a alguien que me ame para siempre, pero no estoy seguro de cuánto tiempo Kim sería capaz de amar a alguien. ¿Puede un playboy que no quiere comprometerse como él establecerse realmente con alguien? Según mi experiencia es casi imposible, o si fuera remotamente posible, ¿podría alguien como yo retenerlo realmente? No tengo ni un poco de confianza. El chorro de agua fría de la ducha cae sobre mi cuerpo. Dejo atrás temporalmente todos aquellos pensamientos complicados y me ducho rápidamente. Una vez que termino, entro en el dormitorio para despertar a la persona que sigue durmiendo en la cama. El chico alto abre los ojos y se sienta somnoliento en la cama durante un rato antes de levantarse e ir al baño mientras yo me visto rápidamente y lo espero en la sala. En menos de 10 minutos, Kim sale del baño con una toalla atada a la cintura. Mis ojos se encuentran con su espalda bronceada y ancha, con gotas de agua esparcidas por todas partes. Desde un punto de vista estético, los músculos de aquella espalda lucen realmente hermosos, y habría sido una imagen perfecta de no ser por los arañazos rojos dispersos por todos lados. Me quedo mirando la espalda de Kim, y sin darme cuenta, bajo la vista hacia mis dedos. Uea, ¿qué color crees que debería ponerme hoy? Kim, que ya lleva puestos sus pantalones, pero sigue desnudo en la parte superior, mostrando sus firmes músculos, asoma la cabeza fuera del dormitorio para preguntarme. Lo miro un momento y contesto, el color que quieras. No puedo decidirme, ¿por qué no vienes y eliges uno por mí? Continúo insistiendo. Miro las manecillas del reloj que me dicen que pronto será tarde. Suspiro y camino hacia él. Kim se inclina a un lado para darme acceso a la parte delantera del armario abierto. Miro las camisas de talla más grande que la mía que cuelgan uno junto a otro. Kim pasa la noche aquí tan a menudo que su ropa empieza a llenar mi armario y ocupa casi todo el espacio que le corresponde al dueño de la habitación.
Puede que algún día tenga que decirle que se lleve algunas cosas a su departamento. Escojo al azar una camisa azul claro y se la pongo en la mano al chico exigente, pero cuando estoy a punto de alejarme, un grueso brazo me sujeta por la cintura. La calidez envuelve rápidamente mi cuerpo y un suave toque en mi mejilla es presionado rápidamente. Gracias. Alza las cejas antes de soltarme. Aprieto los labios con fuerza, cuando siento que el músculo en mi pecho se estremece con tanta fuerza que resulta frustrante. Te dije que no hicieras eso, le digo con voz fría a la persona que me roba un beso en la mejilla por segunda vez. Kim enarca las cejas, luciendo como si acabara de darse cuenta. Oh sí, lo siento, se me olvidó, responde con facilidad, mientras se pone la camisa que he elegido para él. Luego se dirige al espejo para peinarse. Me apresuro a salir para sentarme en el sofá mientras mi corazón está lleno de estrés y confusión. Quizá deberíamos volver a como era antes de que todo se salga de control. Aquí vienes por fin, idiota. ¿Sabes que te estoy esperando para resolver algo contigo?, dice Jay con voz apagada, mientras yo enciendo la computadora. Levanto la vista para ver a Kim entrar en el departamento de informática. Hoy yo subí primero mientras él se quedó haciendo cola para comprar un café, así que llega a la oficina más tarde que yo. Aparto la mirada de Kim para mirar a la persona sentada a mi lado y ver que la cara redonda de Jade está más arrugada de lo habitual. ¿Qué pasa, enano? ¿Me has extrañado?, dice Kim, mientras Jade mastica rápidamente el palito de pan frito chino que está desayunando y se lo traga mirando fijamente a la persona que acaba de entrar en la oficina, como si se tratara de encontrarle defectos. ¿A quién le dices enano? Mido 172 centímetros de alto. ¿Te atreves a usar la palabra alto en esa frase? Esa risa exasperante hace que la persona insegura de su propia estatura le lance una almohada en el cuello, pero el atacado es capaz de atrapar la almohada con precisión. Kim camina hacia Jay, le pone la almohada alrededor del cuello y le alborota el pelo con fuerza. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás frunciendo el ceño tan temprano? ¿Tu esposo no te satisface? Rayos, no es eso. ¿Entonces qué es? Anoche me llamó tu madre. Kim levanta sus gruesas cejas al instante y saca su teléfono para comprobarlo mientras Jay continúa. Me llamó alrededor de las 9, supongo. Dijo que cuando te llamó tenías el teléfono apagado. ¿Apagaste el teléfono a las 9? ¿Qué rayos estabas haciendo? Yo estaba viendo un poco de actividad rítmica, dice con cara seria. Jay se queda petrificado mientras yo, que estaba bebiendo mi café, casi me atraganto con él. No te refieres a lo que estoy pensando, ¿verdad? Jay sigue siendo optimista. Kim se ríe y enfatiza. Sí, es lo que estoy pensando. Los ojos de Kim me miran durante un breve momento. La risita en su garganta me hace apretar con fuerza el vaso de café, sintiéndome frustrado. Existen muchas otras explicaciones. Se quedó sin batería, puso su teléfono en modo silencio, lo que sea. ¿Por qué tiene que decirle la verdad a todo el mundo? Debería darle vergüenza. Mira tu cara, es normal, ¿no? Ahora tienes novio. ¿Por qué tienes que estar tan conmocionado? Cuando alguien te llama en medio de un momento íntimo, te malogra el ambiente, ¿no lo sabes? Le da una palmada en la cabeza a la persona desconcertada. Jade parece recobrar el sentido y le devuelve un fuerte puñetazo en el brazo. Entonces, ¿qué dijo mi madre cuando te llamó?, pregunta Kim. Jade se acomoda el pelo alborotado y desordenado mientras contesta. No lo sé, no me dijo nada. Solo me pidió que te dijera que la llamaras cuando pudiera ponerme en contacto contigo. Tiene que hablarte de algo importante. Seguro es lo mismo de siempre. Me dirá que vuelva a casa o me dirá que renuncie a mi trabajo y regrese a trabajar en la empresa familiar. Kim se encoge de hombros sin darle importancia. Su mano agarra un trozo del palito de pan frito chino y lo muerde mientras el dueño de la comida luce serio. No lo sé, pero ella dijo que era muy importante. Debes devolverle la llamada o pensará que no te he dicho nada, ¿está bien? Sí, le llamaré por la tarde, responde.
La cara de Jay se torna ligeramente más aliviada y está a punto de darse la vuelta para reanudar su trabajo, pero de pronto se detiene. Sus ojos estrechos parecen brillar mientras se gira para mirar la cara de su amigo, que mastica un trozo de pan cerca de su cabeza. ¿Con quién saliste anoche y a dónde? Aquel susurro es lo suficientemente alto como para que yo, que estoy sentado en el escritorio contiguo al suyo, lo oyera, así que automáticamente dirijo mi mirada hacia ellos sin darme cuenta. No es de tu incumbencia. Kim empuja suavemente la cabeza del preguntón, pero no eso hace que Jay se rinda. Ya sé que no es asunto mío, pero quiero saberlo. ¿Cómo es ella? ¿La conociste en un club nocturno? ¿Es linda? No sé qué ha poseído a Jade, y lo ha hecho ser así de curioso para hacer tantas preguntas. Me siento en silencio, abro un archivo e intento trabajar sin prestar atención a la conversación, pero me es posible hacerlo ya que están conversando a mi lado. Es una persona linda e increíble, dice Kim. La voz grave y ronca que está llena de risas hace que mi pecho se llene de calidez. Intento mantener la cara seria, mientras Jay continúa preguntando, ¿es un chico o una chica? Un chico. Rayos, ¿y dónde dormiste anoche? En su departamento. Ya era tarde, así que no quise volver al mío. Empiezo a inquietarme cuando la conversación se acerca más a mí. Sé que Kim no revelará mi identidad, pero ¿y si Jay se da cuenta? Mientras pienso en decir algo para cambiar de tema, la siguiente pregunta de Jay me paraliza. Viendo la expresión de tu cara, parece que te atrae mucho ese chico, ¿no? Sí, es justo mi tipo, responde Kim. El aire a mi alrededor parece calentarse como si los aparatos de aire acondicionado de la oficina hubieran dejado de funcionar. Me arde la cara, mi corazón, que ya temblaba de preocupación, empieza a latir con más fuerza y envía ecos a mis oídos. No giro la cara para mirar a los dos que hablan, pero puedo sentir los ojos de alguien sobre mí. Es la persona que acaba de oír que yo soy su tipo. Miro a otra parte intentando reflexionar rápidamente. Quizá le respondo a Jay y al mismo tiempo intentaba burlarse de mí. Nunca pierde la oportunidad de meterse conmigo. Debe saber que su respuesta iba a inquietarme, así que lo dijo deliberadamente para burlarse de mí. Puede que él no pensara realmente de esa manera. ¿Y qué vas a hacer con él? ¿Dejar que sea solo una aventura de una noche? Pregunta Jay. No, probablemente habrá muchas noches más. Puedo decírtelo ahora. No voy a dejar que este chico se me escape fácilmente. Esa voz suena como si fuera semejantes motivos ocultos debajo, y es frustrante. Estoy a punto de pedirle a Jay que mire mi trabajo para cortar la arriesgada conversación, pero la voz del gerente general que acaba de entrar en el departamento distrae la atención de todos. Aprovecho que Jay desvía su atención hacia el gerente general para fulminar a Kim con la mirada, pero él no me sonríe ni alza las cejas para burlarse de mí como de costumbre. Se limita a mirarme a la cara mientras esbozaba una fina sonrisa que me obliga a mirar a otra parte. Hubiera preferido que se burlara de mí a que me sonriera, porque al menos cuando se mete conmigo solo me siento frustrado y mi corazón no se estremece así, durante todo el día de trabajo sin poder concentrarme. Por suerte, no suelo ser muy hablador. De lo contrario, los demás a mi alrededor habrían notado la normalidad fácilmente. Estoy distraído, pensando en todas las cosas por las que he pasado. Antes de esto, tal vez hubiera sido capaz de ignorar estas cosas, pero los gestos de Kim y lo que dijo esta mañana me hicieron considerar todo de nuevo. Intenté negarlo todo el tiempo, pero al final no puedo negar la verdad de que mi corazón cae cada vez más hondo. No me gusta que se burle de mí sin hablar nunca en serio. No me gusta cada vez que sonríe a otras chicas. Ahora, el mero hecho de cruzar accidentalmente la mirada con él me hace sentir que no soy yo mismo, y no soy un niño que nunca ha experimentado el amor para ser ignorante de lo que estoy sintiendo. Aunque no quiero admitirlo, me he enamorado de él sin saberlo. Es increíble que me acabara gustando una persona a la que llevaba años detestando en menos de un año que nos hicimos íntimos. Pero sucedió,
y no me siento muy incómodo. Lo más importante es saber qué piensa realmente Kim de mí. Todos esos actos de cariño son simplemente lo que hace regularmente con sus parejas o siente lo mismo que yo. Vamos a mi departamento esta noche. Ese mensaje es enviado por la persona que me está confundiendo y pone ansioso, como si supiera que era el momento perfecto. Me doy la vuelta para mirar hacia atrás. La mayoría de los escritorios del departamento están vacíos, porque los programadores fueron llamados a la sala de reuniones hace media hora, así que solo quedan los de soporte informático sentados en la parte delantera, y entre los diseñadores gráficos solo estamos Jade y yo porque Moncon está de baja por enfermedad. Aunque se encuentre en una reunión, aún puede enviar un mensaje para molestarme. Exhalo profundamente, dando un gran sorbo al café de la tarde que acabo de prepararme, mientras me torturaba a mí mismo por no haber confiado en mi propio instinto en primer lugar. No debería haber cedido ante un capricho, y no debería haberme metido en este tipo de relación. De esa manera, no estaría tan angustiado ahora. Me acabo de registrar para sacar unas notas adhesivas. ¿Quieres?, me pregunta Jay, mientras se sienta en su lugar. Asiento y me lanzo un paquete de notas adhesivas para luego girarse hacia la pantalla de su computadora y seguir trabajando. Miro el trabajo que acabo de terminar en la pantalla de mi computadora y echo un vistazo a las notas adhesivas que tengo en la mano. Lo que me llama la atención no son aquellos trozos de papel de colores llamativos, sino... ¿Jade? ¿Sí? ¿Tienes cortaúñas? Sí, mira en el cajón de arriba, dice sin apartar la vista de su pantalla. Me dirijo a los cajones de su escritorio y tomo lo que necesito antes de volver a mi lugar y empezar a cortarme las uñas. Uea, ¿por qué te cortas las uñas? Ya están cortas. Jay se inclina para mirar lo que hago y frunce el ceño. Están empezando a crecer, le respondo. Te las estás cortando tan cortas que te cortarás la carne, me advierte Jay. Niego con la cabeza y sigo cortándome las uñas con cuidado. Anoche le arañé la espalda a Kim sin querer y le dejé marcas. Si vuelvo a arañarlo esta noche, le dolerá mucho la espalda. No quiero hacerle daño. ¡Uea! Me estremezco al oír la voz grave y ronca que me llama desde lejos, y me corto accidentalmente un dedo. Chasqueo la lengua mirando con frustración la sangre roja que resbala por la punta de mis dedos. Ahí tienes, te dije que las estabas cortando demasiado cortas. Ahora estás sangrando, ¿ves?, dice Jay, mientras coge rápidamente un pañuelo de papel y lo presiona en mi dedo para detener la hemorragia. Abro el cajón y busco a tientas una curita para ponérmela en la herida, pero entonces la alta figura de alguien se interpone para cogerme la mano y darle un vistazo. ¿Qué pasó? Me estaba cortando las uñas y me corté la carne. ¡Ah, qué estúpido! ¡Cállate! Aprieto los labios uno contra otro con frustración, mientras saco la curita del cajón. Tenía la buena intención de no querer arañarle la espalda para no causarle más heridas, pero terminé haciéndome una herida y recibiendo sus burlas. Debería haber dejado mis uñas largas y arañarle más la espalda. Vivas me pidió que te dijera que entraras en la reunión, dice Kim. Me arrebata la curita de la mano y la pone suavemente sobre la herida. Me quedo quieto y dejo que se encargue de mi herida. Mi obstinado corazón se salta a un latido de nuevo. ¿Solo Wea? Tú también, Jade, date prisa. Kim se gira para responderle a Jade. Mi mejor amigo se levanta, coge un cuaderno y un lapicero para anotar en la reunión. Rápidamente aparto la mano del agarre de Kim y me giro para coger mi cuaderno. Kim se adelanta hacia la sala de reuniones mientras yo miro disimuladamente la ancha espalda de la persona que hace temblar mi corazón. Me molesta y luego me cuida de esa manera. «Rayos, ¿estás intentando perturbarme?» «¿Qué comemos?», pregunta Kim, mientras sentamos en un centro comercial en Ceylon para cenar. Miro los restaurantes caros alrededor y noto que están poblados por un montón de oficinistas que acaban de cobrar sus sueldos, que apenas quedan lugares libres antes de responder. «¿Qué te parece ir al patio de comidas?» «Es el día en que cobramos nuestros sueldos. ¿Por qué comeríamos en el patio de comidas?» La persona que está a mi lado niega con la cabeza.
y me arrastra a un restaurante italiano. En cuanto los camareros ven que entran nuevos clientes, un camarero se dirige hacia nosotros para saludarnos y nos conduce a una mesa libre mientras yo camino siendo arrastrado por la persona mayor, suspirando resignado. Siempre me lleva a restaurantes caros. Mi sueldo no es tan alto como el de un programador como él. Pide lo que quieras, yo invito, me dice, como si supiera lo que pienso. Levanto la cabeza del menú y enarco las cejas con sorpresa. ¿Por qué? Soy rico, solo quiero gastar mi dinero. Levanta una ceja hacia mí, aparto la mirada de la persona que hace gala de su riqueza y señalo el plato de espaguetis que no es muy caro en el menú, para que el camarero tome nota de lo que quiero pedir. Luego saco mi teléfono e inicio sesión en la aplicación de banca por internet para encargarme de mis gastos mensuales. Le transfiero el monto mensual a mamá. Ahora que lo pienso, desde mi cumpleaños mamá no me ha llamado ni enviado ningún mensaje. Eso hace que me sienta aliviado por un momento y que me compadezca a mí mismo por el otro, pero puedo adivinar la razón por la que mi madre no me ha llamado, y es porque ya ha conseguido el dinero que quería, y por lo tanto un cajero automático portátil como yo ya no tiene ninguna utilidad. Cuando vuelva a necesitar dinero, me llamará, porque para ella es para lo único que me quiere. Uea, ahora vuelvo. Mientras pago mis facturas mensuales a través de la banca por internet, Kim se levanta de repente y se aleja para hablar por teléfono fuera del restaurante. Pasan más de 10 minutos y todavía no vuelve. La comida ya está servida y sigue sin haberle dado señales de que la persona de espalda ancha fuera a colgar el teléfono, así que empiezo a comer. Cuando ya me he comido casi la mitad del plato, Kim vuelve a la mesa y se sienta con expresión seria. He comido muchas veces con él. Normalmente se le ocurren cosas de las que hablar mientras comemos, pero esta comida solo hay silencio, como si la persona frente a mí no tuviera ganas de hablar. Eso despierta mi curiosidad. Kim no parece estar de muy buen humor. ¿Con quién acaba de hablar? Si sigues mirándome más tiempo, te cobraré por ello, dijo Kim. La voz baja y ronca de Kim suena mientras levanta la vista de su plato y me mira fijamente. Hago una pausa sintiéndome un poco avergonzado por haber sido descubierto. ¿Qué pasa? ¿Acabas de hablar con una de tus chicas? Me muerdo el labio en cuanto me doy cuenta de que mi boca fue más rápida que mi cerebro. Normalmente no soy así, pero Kim ha sacudido mi sistema de autocontrol. ¿Una de mis chicas? ¿Por qué piensas eso?, pregunta Kim. Es que noté que siempre que una de tus chicas llama te alejas para hablar en otro lugar. ¿No es este el caso?, le pregunto. Recuerdo que una vez me dijo que iba a fumar, pero en realidad fue a atender la llamada de una chica. No me gustan los mentirosos, y no tengo idea de por qué me mintió. Podía decírmelo sin rodeos porque tiene derecho a hablar con sus chicas, sin importar con cuántas estuviera hablando. Solo somos compañeros. No podemos interferir en los asuntos personales del otro. Sí, bueno, ha habido algunas que me han llamado. Lo admite con más facilidad de la que yo esperaba. Eso me toma por sorpresa, y me detengo por un momento antes de seguir comiendo como si nada hubiera pasado. Lógicamente, es normal que Kim hable con otras personas, pero mi corazón no parece estar de acuerdo con un pensamiento así. ¿Te llamó para pedirte que vuelvas con ella? Hago rodar los espaguetis con el tenedor, mientras mi corazón deja de latir a pesar de que es algo previsible. No es de extrañar que alguien se sienta tan fascinado como para querer volver a ver a su amigo con beneficios. Cuida demasiado bien a su compañero de cama. Algo así, pero he rechazado a todos los que me han llamado. No quiero volver con ninguno de ellos, dice Kim. ¿Por qué?, le pregunto. Si vuelvo con alguno de ellos tendremos que romper, dice el rostro afilado y apuesto y sonríe vagamente. Finjo bajar la mirada a mi plato. No quiero que Kim vea la extraña expresión en mi rostro. Sus palabras me provocan un extraño cosquilleo en el pecho. Sé muy bien que se refiere a que, si está con otra persona, tendremos que romper nuestra relación de amigos con beneficios. Sin embargo, cuando dijo solo romper, así, suena como si fuéramos a romper nuestra relación como pareja. No voy a romper contigo, eres el mejor de todos. Sonríe con segundas intenciones.
Exhalo profundamente, levantando un vaso para beber y así cubrir mis sentimientos. Tengo que admitir que este hombre es realmente bueno desordenando la cabeza de la gente. Me llamó mi madre, dice Kim, mientras enrollo los últimos espaguetis y estoy a punto de metérmelos en la boca. ¿Te dijo que regresaras a casa? No, me dijo que me había arreglado una cita con una chica. En ese segundo, me pareció que el tiempo se había detenido. Todo a mi alrededor se difuminó y se desvaneció. Solo quedaba yo en este restaurante. Solo dijo que tendría una cita con una chica. ¿Es así? Clavó los ojos en Kim. Su rostro está inmóvil y no hay tono de broma en su voz, así que sé que dice la verdad. Sí, me dijo que una casamentera encontró a esta chica que casualmente es hija de un empresario que es socio de mi padre. ¿Puedes creer que realmente sea una coincidencia?, dice forzando una sonrisa. El disgusto llena claramente sus ojos. ¿Cuándo dejará mi madre de mandar en mi vida? ¿Irás? ¿Y tú quieres que vaya? La pregunta que me hace como respuesta me deja totalmente atónito. La calma en el rostro de Kim no me da ninguna pista de cómo se siente. Mi subconsciente egoísta me dice que diga que no, pero eso es imposible de decir. En una situación así, no puedo decir otra cosa que «Eso depende de ti», le respondo escuetamente y me llevo los espaguetis a la boca. Tienen un sabor desagradable, a pesar de que antes me parecieron deliciosos. Los ojos de Kim siguen en blanco. Hace un suave dando por terminada la conversación y acabando la comida de su plato. Si todo este periodo de tiempo pasado no fue más que un largo sueño, lo que está ocurriendo me está despertando a la realidad. Por mucho que lo que hacemos se parezca a lo que hacen los novios, al fin y al cabo no somos más que amigos con beneficios, que no tienen derecho a inmiscuirse en los asuntos personales del otro, especialmente en los familiares. Sé que sus padres estaban preocupados por él, así que intentaron ayudarlo a sentar cabeza y establecerse. La mayoría de los padres quieren que sus hijos se casen y formen una familia. Los matrimonios concertados son comunes entre los hombres de negocios, porque así sus hijos se casarán con una pareja adecuada y también habrá beneficios empresariales. Pero para los dos que estarán involucrados en el matrimonio arreglado, ¿es algo justo? Yo no estoy de acuerdo con estas cosas en absoluto, pero no soy más que un extraño aquí. No tengo derecho a decir nada. He tenido enfrentamientos con mi familia y sé que eso no trae la felicidad, así que no quiero hacer ningún comentario que pueda meter a Kim en problemas con sus padres. Además, la familia de aquella chica es socia comercial de la empresa de los padres de Kim. En cuanto hay negocios de por medio, todo se complica aún más. No debo involucrar mis sentimientos personales para emitir ningún juicio en este asunto. Todo depende de él. Si Kim decide ir, significaba que puede aceptar la situación. Mi cerebro me dice que es algo razonable, pero mi corazón se estruja tanto que se siente incómodo. Una pequeña fracción de mis sentimientos sabe bien que esta podría ser la señal que significa que casi ha llegado el momento de que nuestra relación termine, y yo no quiero eso en absoluto. La cuenta, por favor. La voz baja y ronca me saca de mis pensamientos. Kim entrega su tarjeta de crédito al camarero para pagar la comida. Una vez saldada la cuenta, salimos del restaurante para dirigirnos al departamento de Kim. Puedo decir que algunas emociones están a punto de estallar en la persona a mi lado porque durante todo el trayecto, desde el restaurante hasta el coche, no me dijo nada. Incluso de camino a su departamento, Kim no me dijo ni una palabra. Está locamente frustrado esta noche. Tal vez debería volver a mi departamento. ¿Quieres estar solo?, le pregunto, mientras el ascensor sube al piso donde está su habitación. No, responde inmediatamente. Antes de que el asfixiante silencio se extendiera por todo el ascensor, las puertas se abren. Lo único que puedo hacer es seguir al chico alto que da largos pasos delante de mí y entrar en el lujoso apartamento en el que he estado varias veces. Kim, en cuanto se cierra la puerta,
Me estrecha entre sus brazos y me atrae hacia su cuerpo mientras me besa apasionadamente. Presiona mi cuerpo contra la pared para dejarme saborear su tacto tan intensamente que me siento mareado. Normalmente, Kim es paciente cuando se trata de esto, pero los cálidos labios que están mordisqueando, chupando y rozando mis labios están llenos de emociones violentas que nunca había experimentado de ellos. Espera, no me he duchado, susurro, mientras jadeo y levanto las manos para empujar el pecho de la persona que acaba de apartar sus labios temporalmente, solo para desnudarme. Pero Kim se niega a detenerse. Sus grandes manos tiran de mi ropa hasta el suelo y me lleva al baño. «Duchémonos juntos», dice roncamente el chico alto, antes de inclinarse para volver a besarme. El agua fría se derrama sobre nuestros cuerpos, pero siento un calor ardiente por todo el cuerpo, como si me rodearan llamas. Mi cuerpo tiembla y se balancea en la dirección en la que el testarudo director dirige su acción hacia mí, pero cada beso, cada caricia que toca mi cuerpo me provocan tal éxtasis que estoy por volverme loco. Las lágrimas llenan mis ojos mientras mis jadeos y mis gemidos embarazosos resuenan por todo el baño. Cuanto más gimo de placer, más fuerte parece hacerse el abrazo de la persona que está detrás de mí, como si quisiera enterrarme en su ancho pecho. Es la primera vez desde que dormimos juntos que tengo que clamar para advertirle que lo haga con más suavidad, antes de que mi cuerpo no pueda soportar tanta intensidad. Esa noche fue larga. Pasaron horas antes de que se calmara la furiosa tormenta de emociones. Incluso cuando todo ha terminado, los brazos calientes de mi compañero de cama todavía me encierran con fuerza mientras estoy acostado de lado contra la espalda. Siento haber sido demasiado brusco esta noche. Kim entierra su cara en mi hombro mientras habla. «No te preocupes», murmuro para responderle, aunque con los ojos casi cerrados por el cansancio. Sé que Kim está estresado, así que se volvió inconsciente mientras lo hacía, pero al menos cuando le advertí de que era demasiado brusco, se volvió más suave. Siguió cuidando de mí y mis sentimientos, como siempre. Debido a que él es así, es que me gusta. «¿A dónde vas?», pregunto, cuando los brazos que me rodean me sueltan. «Puedes dormir, voy a fumar un rato», responde, mientras se dispone a salir de la cama. Frunzo el ceño e inmediatamente me agarro a su brazo. «¿Puedes no fumar?», pregunto dudoso. No sé si pensará que me estoy entrometiendo en sus asuntos personales. No me gusta nada el olor a cigarro. Aunque fume en el balcón, el olor se le pegará al cuerpo cuando vuelva a la habitación. Y lo que es más importante, es malo para la salud. Kim no es un gran fumador como otros fumadores de la empresa, pero si es posible, no quiero que fume en absoluto. Nos miramos fijamente a la tenue luz de la lámpara de la habitación. Kim retira mi mano de su brazo. En ese momento, estoy muy nervioso, suponiendo que no escuchará mi súplica. No esperé que el chico alto volviera a acostarse sobre la cama y me rodeara con sus brazos por la espalda. «Bien, a dormir se ha dicho». Me besa el hombro y sube hasta el lado de mi cuello, haciendo ruidos que me hacen sonrojar. Si hubiera sido antes, me habría enfadado y le habría dicho que me soltara para poder dormir cada uno por su lado. Pero no sé desde cuándo empecé a sentir que los besos después de terminar de hacerlo y ese cálido abrazo ya no me molestaban. Cierro los ojos y entierro mi cara en la almohada, confundido. Quiero que me abrace así para siempre, pero sé muy bien que es imposible. Todo tiene un final, y ese final se está acercando. Lo último que pienso antes de perder el conocimiento es que no debería haberme enamorado de Kim.